Hey, si entraste a este video es porque quieres conocer cuáles son los mejores dados de Parchís Star, y en esta ocasión voy a hacer lo que es mi top de cuáles son los mejores dados para jugar en diferentes Y no te olvides de dejar tu like porque vamos a ver los que son mejores dados para tener varios dobles, para tener cantidades altas y para mantener bloqueos increíbles. Así que ahora se viene mi top 3 de los mejores dados para Parchís Star. En esta ocasión vamos a presentar directamente los dados de héroe, que es una fusión y que la verdad que había usado bastante tiempo y considero, al menos que bajo mi experiencia, puede servirte bastante si lo que quieres es empezar rápido en una partida. Te puede dar una gran ventaja, sobre todo si lo que quieres es intentar bloquear al rival, pero ya te aviso que todavía puedes incrementar tus posibilidades de ganar con las siguientes opciones. Con todo, te voy a presentar esta partida en la cual está a máxima velocidad para que puedas entender más o menos cómo se puede obtener la victoria con estos dados. Y para que veas, estos dados me dan cantidades bastante altas. Aquí me acaba de dar un doble 6, como acabas de ver, y me sirve bastante bien para ir siguiendo e intentar evitar que, mire, otro doble 6, evitar que el enemigo me bloquee. Además, se ve que me quiere intentar comer por atrás, pero me salen las cantidades casi exactas para poder ocultarme, y me sigue dando bastantes dobles, bastantes 11, 5 y 6, y la verdad que considero que son uno de los mejores dados si lo que quieres es llevarle la ventaja al rival. Ahora proseguimos y vemos que el rival va avanzando bastante bien, es más, pareciera que tiene cierta ventaja por lo que va cerca de mi línea de salida y nosotros seguimos avanzando rápidamente. Por ahora nos están saliendo dados altos al igual que el rival, pero nos empiezan a venir dobles que la verdad en esta ocasión no necesitamos. El plan que tenía aquí era intentar acorralarlo lo más posible y que se empiece a enredar él solito para poder avanzar rápidamente. Aquí estaba esperando un doble bastante alto, la verdad, un doble 6, un doble 5 para poder salir de este apuro, por así llamarlo, y obtener la victoria. Aquí esperamos un doble, aquí viene el doble 5, vamos avanzando rapidísimo, intentando aquí que nos salga un 5 nuevamente para mantener ese bloqueo. Y ahora esperando que nos vengan cantidades exactas para que no nos lleguen ni a bloquear y podamos avanzar. Aquí le sale un doble 3 preciso para poder bloquear, pero no lo hace, no conozco la razón. Y aquí ya no puede llegar a bloquearnos, así que lo que hacemos es mantenernos, seguir avanzando y comer al rival. Al parecer aquí, por haber jugado mal, pudimos haberlo comido, pudimos comerlo. Y solo nos quedó avanzar de manera estratégica para poder mantener una buena partida. En esta ocasión se ve que el rival ya está intentando avanzar lo más posible y nosotros estamos jugando nuestras fichas de la mejor manera. Aquí nos sale otro dado alto, un 10 para ser precisos, y también le vienen bastante dobles acá al rival, pero ya teniendo la ventaja pudimos avanzar rápidamente y mantener las fichas en un lugar seguro. De aquí nos ubicamos casi para la posición de victoria. Y se ve que el amigo todavía no se rendía, nosotros seguimos avanzando lo más rápido posible, ya solamente a un 1 y a un 3, viene directamente un 2 que no nos sirve de nada y estamos a punto de conseguir la victoria, ojo al 2 y solamente nos falta un 1 para coronar. Y pues sí, mi gente, ahí es la victoria con los dados de héroe, que la verdad considero que son muy buenos para bloquear y seguir avanzando con dados altos. Vamos al siguiente, mi gente. Y bueno, pues comenzamos con el siguiente top. Obviamente no podía faltar los dados de vampiro si hablábamos de los mejores dados de Parchís, debido a que se considera que estos dados salen dobles a saco paco. Y realmente considero que más que dobles salen cantidades bastante altas que nos puede servir para poder alcanzar y bloquear al rival rápidamente, pero también tenemos que considerar que los dobles no nos benefician a la hora de bloquear. Esto va a correr más por tu responsabilidad si quieres bloquear o llegar rápidamente a la victoria. No te olvides de dejar tu like, que me ayuda bastantísimo, y de compartir el video si te está gustando. Además, recuerdo que la persona que comente más en este video le daré 50.000 de oro, 50k, y simplemente con comentar. Bueno, continuamos. Y como pueden observar, en esta ocasión llevamos una ventaja increíble. Acabamos de bloquear 3 fichas del rival adelante, es una ventaja asombrosa. Y ahora lo que intentamos es mantener ese bloqueo de la mejor manera. Y vemos que aquí volvemos a bloquear más adelante, pero ya en una zona segura, intentando seguir a la ficha para que no llegue rápidamente, aunque no nos beneficia comerla en nada, por lo cual intentamos buscar la mejor manera de
hacer un bloqueo. Aquí vamos a bloquear un poquito más adelante, perfecto. Seguimos hacia adelante y vemos que el rival todavía no se rinde. Tenemos bloqueadas las fichas de la mejor manera y se ve que tiene un gran problema al tener 3 fichas atrapadas. Nosotros seguimos avanzando y tenemos un bloqueo en el cual nos puede servir bastante, esperando que Parchís nos dé un 7, perfecto el 7, y a ver qué cantidades le dan. Perfecto, ahí nos ubicamos un poco atrás del rival intentando bloquearlo, pero se ve que al momento de comerlo nos va a ir mal, por lo cual intentamos evitarlo a toda costa. Por lo cual han visto, hemos avanzado súper rápido en la partida, pudimos bloquear adelante y esto es gracias a los dados vampiros. El top 2 de los dados que recomiendo. Y también debo hacer hincapié en que estos dados te pueden servir bastante si lo que quieres es mantener la ventaja conforme avanza la partida. Ahora vemos que podemos ingresar la ficha, tenemos listo la victoria, prácticamente ya es nuestra la partida. Se ve que la partida estuvo muy bien y podemos decir que son los mejores dados de Parchís en cuanto a cantidades altas y dobles. Obviamente que si quieres mantener bloqueos, si tu estrategia es mantener bloqueos, te puede dificultar un poco la partida. Ahora vemos como solamente nos falta un 1 y doble 1 con la partida de Parchís y logramos mantener la victoria. Y ahora vamos por el top 1. Y sí, se viene la sorpresa del siglo con los dados básicos, mi gente. Y van a decir, pero ¿qué es esto? ¿Por qué los dados básicos sí son los más aparentemente más malos? Y pues la verdad es que no es así, mi gente. Los dados básicos que están al alcance para todos desde las primeras partidas son unos de los mejores dados para hacerle frente a cualquier tipo de dado, a cualquier tipo de rival. Y ya vas a ver por qué y cómo hacerlo. Pues principalmente estos dados son bastante irregulares, mientras que por ejemplo los dados de héroe te pueden dar cantidades bastante altas para hacer bloqueos y los dados de vampiro te pueden dar cantidades altas que te dificultan cierto tipo de técnicas. Los dados básicos te dan cantidades totalmente aleatorias, pueden venir de cantidades bajas a altas, y lo bueno de estos dados es que siempre o casi siempre te va a dar una cantidad perfecta para hacer un movimiento, ya sea un bloqueo, comer al rival, y te darás cuenta que te sirve bastantísimo. Aquí en esta ocasión vamos avanzando rápidamente, se ve como nos da doble 5, doble 6 y la cantidad perfecta para bloquear 2 de las fichas del compañero. Aquí el compañero intenta sacar la otra ficha para que se nos dificulte avanzar en la partida. Aquí sacamos doble 2 y seguimos avanzando. Aquí ya sacó el 5 y se nos va a dificultar, pero se ve, solamente observen cómo las cantidades que nos otorgan estos dados son increíbles para poder hacer cualquier tipo de movimiento. En este caso precisamos de un doble. ¿Cuál será la cantidad que nos da? Pues sí, un doble 5, perfectísimo. Y aquí nos da un 9. La verdad que aquí se nos complica un poco la partida porque al rival también le dan un doble 6, un 12. Y eso es bastante suerte, mi gente. Pero ojo. Nos dan un doble 3 y miren a esta jugada, mi gente. Aquí cuando ya todo parecía perdido pudimos bloquear una de las fichas, lo cual ya prácticamente nos daba una ventaja increíble. Sacamos doble 5, podemos avanzar rápidamente y aquí lo que hicimos fue bloquear la ficha del rival y avanzar para bloquearle otra ficha más. Aquí venía a comernos y decíamos que prácticamente la partida estaba muy complicada, pero nos pudimos mantener en zona segura y el rival hizo una jugada muy buena, que es bloquear las fichas, lo cual podía dificultarme la partida en caso de que no llegara a sacar un doble a tiempo. Sobre todo podemos observar que estos dados nos dan cantidades ni muy bajas ni muy altas, totalmente aleatorias, pero que nos sirven para hacer jugadas muy buenas. Ojo al doble 4 que nos acaba de dar, aquí volvemos a bloquear con 4, se ríe el rival, nosotros también nos reímos con él porque sabemos que nuestras jugadas precisan de los dados básicos. Y mi gente, en serio se los recomiendo un montón. Vamos avanzando con esta partida, déjenme en los comentarios cuáles para ustedes son los mejores dados de Parchís. La verdad que aquí nos podía comer, nos comió y nosotros tenemos que sacar la cantidad de 5, cantidad perfecta que utilizamos, y vamos avanzando rápidamente con un 10. Aquí tenemos que dar la vuelta entera, por lo cual necesitamos mantener ese bloqueo como sea para poder llegar rápidamente. Por lo que se ve, la partida está bastante bien, tenemos un bloqueo en la mejor zona para poder ganar la partida, y únicamente con un doble que nos venga ya podremos precisar de la mejor victoria. Y ojo que aquí también pareciera que la victoria se nos da porque al momento que tenemos una cantidad de doble 6 nos viene un 7, el cual no aceptamos, y ojo, aquí tenemos una ficha insegura, nos ubicamos detrás del rival y no le da la cantidad para comernos, podemos comerlo y tenemos una ventaja abismal. Pues si ven, mi gente, que incluso de que nos dan cantidades tan aleatorias puede servirnos para poder evitar que nos coma el rival. Aquí mantenemos un bloqueo para que no nos llegue a comer, porque ya sabemos que Parchís es doble 6, doble 5 a cada rato, y intentamos ganar rápidamente esta partida.
ya todas las fichas en la línea de meta, también podía ser una victoria para el rival, pero seguimos avanzando y vemos que nos salen cantidades perfectas para ir ingresando. Finalmente no olvides de dejar tu like si te ha gustado este video, de suscribirte y de participar por los 50k, 50.000 de oro, solamente dejando bastantes comentarios. Me llamo Pablux y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.